No era solo una rueda que giraba sobre el asfalto, era el punto exacto en el que un día podía continuar o romperse sin remedio. Para millones de personas moverse nunca significó libertad. Siempre significó mantenerse dentro del sistema el tiempo suficiente para sobrevivir. Cuando un vehículo se detiene en la carretera, no se interrumpe un trayecto, se interrumpe una secuencia de equilibrios frágiles. Se detiene una entrega prevista. Se detiene un turno programado. Se detiene un pago que no vuelve atrás. La carretera no conoce la comprensión. No espera a que encuentres una solución razonable. O sigues moviéndote según el ritmo impuesto, o te adelanta quien no ha reducido la velocidad. Dentro de esta lógica nace Goodyear, no como una idea brillante, sino como respuesta a una necesidad cotidiana. A comienzos del siglo XX las distancias pesaban de verdad, y cada kilómetro podía convertirse en un problema concreto. Las carreteras eran irregulares, los vehículos inestables, las averías frecuentes, lo imprevisto siempre presente. Moverse significaba aceptar un riesgo constante, sabiendo que bastaba poco para quedarse varado sin apoyo. En ese contexto, una rueda confiable no era innovación, era continuidad, era la posibilidad de no perder tiempo. Quien vive de la carretera no busca lo mejor, busca lo que no lo traiciona cuando de verdad hace falta. Un camión que siempre llega a destino construye confianza, una confianza que no necesita explicarse. Y cuando algo funciona todos los días, dejas de notarlo y empiezas a basarlo todo en ello. El trabajo, el tiempo, las expectativas, incluso el cansancio se organizan alrededor de esa certeza. La rueda se vuelve invisible. Pero justamente por eso se vuelve central en cada decisión. Goodyear crece enganchándose a esa invisibilidad funcional, convirtiendo la fiabilidad en una regla no escrita. No promete velocidad, promete que mañana podrás hacer lo mismo sin contratiempos. En un mundo inestable, esa promesa pesa más que cualquier eslogan, porque reduce la incertidumbre sin declararlo. Cada día sin problemas refuerza el hábito, y el hábito se convierte en dependencia silenciosa. No dependes de una marca en sentido abstracto, dependes de que el sistema siga sosteniéndose. Cuando el movimiento nunca se interrumpe, empiezas a creer que no puede interrumpirse. La carretera te enseña a no imaginar alternativas, porque imaginar significa desacelerar. Y desacelerar, para quien vive del trabajo móvil, equivale a perder posición. Así, la continuidad se convierte en una forma de seguridad mental, aceptada porque es útil, defendida porque es necesaria. Cuando algo sostiene el día sin hacerse notar, termina por gobernarlo sin resistencia. Así nace el poder más estable, el que no pide atención para funcionar. Goodyear entra en los días antes incluso que en los vehículos, porque es ahí donde se decide todo. Nadie habla de ruedas cuando funcionan, y precisamente por eso se vuelven decisivas. El movimiento regular anestesia la duda, y la duda es la única grieta posible. Cuando la rueda siempre aguanta, construye sobre ella tu idea de estabilidad. El trabajo se vuelve previsible, el cansancio manejable, el riesgo aparentemente bajo control. Pero esta estabilidad tiene un costo invisible, porque te acostumbra a no pensar en la ruptura. La carretera no avisa antes de cambiar las reglas. Simplemente deja de colaborar. Y quien ha construido todo sobre una sola continuidad, descubre tarde lo frágil que era. Para quien vive del trabajo móvil, esto no es teoría. Es una línea de frontera cotidiana. Entre seguir adelante sin detenerse, o quedarse atrás sin herramientas para volver a arrancar. Porque en la carretera no existe neutralidad,
Existe solo el movimiento que continúa o se quiebra. Cada día sin contratiempos refuerza una promesa implícita. Una promesa que nadie firma, pero todos respetan. Con el tiempo esa promesa se convierte en identidad operativa. Algo sobre lo que construyes decisiones sin discutirlas. Quien conduce todos los días no busca cambios, busca continuidad que no pida atención. La rueda permanece muda mientras aguanta, y cuando habla siempre es en el peor momento. Por eso la confianza nace de la repetición lograda, no de la elección racional de una alternativa. Día tras día, el movimiento regular construye dependencia, y la dependencia parece seguridad. Cuando todo funciona, nadie se pregunta qué pasará si se detiene. La carretera enseña a mirar hacia adelante, no hacia abajo, o porque detenerse a mirar cuesta tiempo. Así la continuidad se convierte en control invisible, aceptado porque es útil, protegido porque es vital. Moverse sin problemas se convierte en un derecho no escrito, dado por sentado mientras exista. Y es en este espacio mental donde el poder se estabiliza, sin explicarse, sin justificarse. Cuando la carretera nunca te traiciona, construyes todo lo demás sobre esa certeza. El trabajo, el tiempo, las expectativas adquieren una forma estable. Y mientras esa rueda siga girando, nadie siente la necesidad de mirarla de verdad. No perder esa continuidad significa también aceptar un pacto silencioso, un pacto que nunca se explica, pero se respeta cada día. Mientras todo aguante, nadie siente la necesidad de volver a cuestionar el mecanismo. La estabilidad se convierte en un hábito mental, algo que consideras natural incluso cuando no lo es. Cada día que transcurre sin sobresaltos refuerza la idea de que mañana será idéntico, que el sistema seguirá sosteniéndote sin pedir nada a cambio. Así la dependencia se normaliza, porque nace de la ausencia de problemas, pues no de su presencia. Quien vive del trabajo móvil aprende pronto esta lección, aunque nunca la formule con palabras precisas. La carretera premia a quien no se detiene a reflexionar demasiado, a quien acepta el ritmo y lo sigue sin desvíos. Desacelerar significa exponerse, y nadie quiere ser quien se queda atrás sin una explicación válida. Así la confianza se vuelve automática, y el automatismo se convierte en la base sobre la que construyes todo lo demás. Las decisiones se simplifican, porque lo que siempre funciona nunca parece una elección. Es una presencia constante que no pide atención, pero condiciona cada decisión sin hacerse notar. En este equilibrio aparente, el movimiento continuo se convierte en una garantía psicológica antes incluso que práctica. Mientras la rueda gire, el mundo sigue siendo comprensible, ordenado, previsible. Y cuando algo vuelve el mundo previsible, dejas de preguntarte cuán frágil es esa previsión. La carretera no recuerda los días en que todo funcionó, recuerda solo el único momento en que algo se dio. Pero hasta ese momento, la continuidad sigue siendo una promesa que nadie pone en duda. Así, el movimiento cotidiano se convierte en una forma de confianza ciega, aceptada porque hace posible seguir adelante. Y mientras seguir adelante parezca la única opción sensata, nadie se detiene a preguntarse qué ocurriría si ya no fuera posible. Cuando el movimiento deja de interrumpirse, también deja de percibirse como un riesgo cotidiano, no porque el peligro desaparezca, sino porque se vuelve invisible dentro del hábito. Llegar siempre a destino cambia la manera en que miras la carretera, porque reduce la atención y aumenta las expectativas. Cuando algo funciona todos los días, empiezas a exigir que siga funcionando también mañana. La continuidad no se celebra, se da por sentada.
Y ahí empieza la transformación. El trabajo en carretera no crece por impulsos repentinos, crece porque se vuelve más previsible. Y la previsibilidad permite cargar más cada día, sin sentir de inmediato su peso. Aceptas más entrega, recorres más kilómetros, amplías el radio de las posibilidades. No porque seas más fuerte, sino porque algo te sostiene sin hacerse notar. Cada tramo completado, sin contratiempos, suma confianza, y la confianza modifica tu comportamiento. Ya no lo controlas todo, porque ya no sientes la necesidad de hacerlo. El movimiento regular reduce la duda, y la duda era el único freno natural que tenías. Cuando desaparece el freno, el crecimiento se acelera sin que te des cuenta. No es una decisión consciente, es una consecuencia de la confianza acumulada. La carretera se vuelve una línea continua, ya no una secuencia de obstáculos que negociar cada vez. Y una línea continua invita a ir más lejos, a empujar el límite un poco más cada día. El trabajo crece porque parece sostenible, aun cuando se está volviendo más frágil. Cuanto más te mueves, más la rueda se convierte en el centro silencioso de todo el sistema. No es una elección técnica, es una adaptación mental al hecho de que algo siempre aguanta. La confianza se acumula sin ruido, como polvo que no notas hasta que pesa. Cada día sin problemas se vuelve una prueba implícita, aunque nadie la esté buscando. Y cuantas más pruebas acumulas, más difícil se vuelve imaginar un escenario distinto. El presente parece bajo control, y eso hace que el futuro sea menos urgente. Cuando el futuro deja de ser urgente, dejas de prepararte para lo que podría salir mal. El crecimiento no ocurre solo en los números, ocurre en los hábitos que ya no cuestionas. El trabajo se organiza alrededor de la continuidad. Las familias se adaptan a ese ritmo. Los días se vuelven más llenos, pero también más rígidos. Cada imprevisto se vuelve inaceptable, porque ahora hay mucho más que perder. Cuanto más crece la estabilidad aparente, más crece la dependencia real. No dependes de una decisión, dependes de que todo siga funcionando como ayer. El movimiento confiable cambia la escala de los problemas, volviendo invisibles los que todavía no se han manifestado. Y lo que no se ve, rara vez se afronta a tiempo. La carretera no concede pausas para reflexionar, concede solo tiempo para continuar. Continuar se vuelve la única opción sensata, incluso cuando sería prudente desacelerar. La confianza automática sustituye la elección consciente, porque elegir requiere tiempo y atención. Y el tiempo, para quien vive del trabajo móvil, nunca sobra. El sistema parece sólido porque nadie lo somete a estrés de forma voluntaria. Nadie quiere ser quien descubra el límite. Cada éxito refuerza la idea de que el modelo funciona y de que no hacen falta alternativas. Las alternativas desaparecen lentamente del horizonte, no porque se eliminen, sino porque ya no se imaginan. Cuando dejas de imaginar alternativas, también dejas de construirlas. El crecimiento se acelera justo en ese momento, cuando ya nadie está controlando de verdad. El movimiento continuo crea una sensación de control, aun cuando el control es solo aparente. El trabajo parece estable, los días previsibles, el riesgo lejano. Pero lo que parece lejano es solo lo que todavía no ha ocurrido. La carretera no cambia de golpe, cambia cuando menos te lo esperas. Y quien ha construido todo sobre la continuidad, descubre entonces lo frágil que era esa continuidad. El crecimiento basado en el hábito no avisa, no señala el punto de ruptura. Te lleva adelante mientras puede, y luego deja de sostenerte sin explicación. Para quien vive del trabajo móvil, esto
no es una teoría abstracta. Es la diferencia concreta entre aguantar el ritmo o perderlo todo cuando el ritmo cambia. Y cuando esa dependencia se vuelve invisible, también deja de parecer una elección. Ya no te preguntas por qué sigues. Simplemente lo haces porque es la única forma que conoces. El movimiento constante anestesia la duda, la mantiene lejos mientras la rutina aguante. Cada kilómetro recorrido sin incidentes refuerza la convicción de que el sistema es sólido, de que no tiene puntos débiles. Pero la solidez percibida nunca coincide con la real, y esa distancia crece sin hacerse notar. Quien vive de la carretera aprende a confiar antes incluso de entender, porque entender requiere tiempo y el tiempo siempre falta. La velocidad se convierte en un valor moral y detenerse en un defecto que corregir. En este equilibrio frágil, la continuidad se confunde con seguridad y la seguridad, cuando nunca se pone a prueba, se convierte en una fe silenciosa. No es entusiasmo, no es confianza consciente. Es un hábito que se repite el tiempo suficiente como para parecer verdad. Mientras todo funcione, nadie siente la necesidad de preguntar cuánto cuesta mantener esa ilusión. El precio queda oculto, acumulándose día tras día bajo la superficie. Y cuando por fin emerge, no lo hace con un aviso amable. Llega como llegan todas las rupturas reales, cuando ya dependes demasiado como para volver atrás. La rueda que gira sobre el asfalto nunca fue solo un componente mecánico, sino el punto exacto en el que el trabajo continuaba o se detenía sin apelación. Para quien vivía de desplazamientos continuos, moverse no era una forma de libertad, sino una condición indispensable para mantenerse a flote. Cada día empezaba con una certeza silenciosa. Si el vehículo arrancaba, y todo lo demás aún tenía una posibilidad de funcionar. Las distancias aumentaban, los tiempos se acortaban, y el error se convertía en un lujo que nadie podía permitirse. En la carretera no existían justificaciones abstractas, solo consecuencias inmediatas que se traducían en retrasos, penalizaciones, pérdida de confianza. Una avería no bloqueaba solo un vehículo, interrumpía una cadena frágil hecha de plazos, contratos y sueldos futuros. Por eso la confianza no nacía del optimismo, sino de la repetición de días que terminaban sin imprevistos. Si hoy todo aguantó, entonces mañana puedo permitirme no pensarlo demasiado. Y es en ese dejar de pensarlo, donde la movilidad deja de ser una elección y se convierte en estructura invisible. La rueda no tenía que ser perfecta, tenía que seguir aguantando cuando nadie tenía tiempo de detenerse. Resistir significaba absorber peso, kilómetros acumulados, y el hábito de empujar siempre un poco más allá del límite declarado. En ese contexto, la continuidad valía más que cualquier promesa de cambio, porque detenerse significaba salir del flujo sin garantía de poder volver a entrar. Pero todo sistema que vive solo de continuidad empieza lentamente a acumular tensiones que no hacen ruido. Los costos crecen sin anuncios, los márgenes se adelgazan y las decisiones se alejan cada vez más de la carretera real. La competencia no llega como un choque frontal, llega como una compresión constante que reduce espacio, tiempo y respiro. Producción trasladada a otra parte, precios más bajos, presión continua sobre quien tiene que seguir sin desacelerar. Quien está acostumbrado a resistir durante mucho tiempo, a menudo no se da cuenta de cuándo resistir ya no basta. Cada compromiso parece pequeño cuando llega, pero su suma construye un peso que ya no se puede distribuir. Quien trabaja en la carretera lo siente antes que los demás,
porque el cuerpo registra señales que los balances aún no han escrito. Cansancio que se acumula, tiempos que se estrechan, errores que ya no tienen margen de recuperación. Y sin embargo, detenerse no parece una opción real, porque salir del flujo significa quedarse sin protección. Así, la resistencia se vuelve normalidad, y la normalidad se confunde con solidez y carácter. No lo llamas problema, lo llamas experiencia, lo llamas fiabilidad, lo llamas capacidad de aguantar. Pero todo sistema que vive solo de aguante, tarde o temprano se encuentra con un límite que ya no puede ignorar. No porque alguien lo golpee desde fuera, sino porque el mundo alrededor cambia de ritmo sin esperar a nadie. Y cuando el movimiento se convierte en lo único que lo mantiene todo unido, basta poco para hacer visible una grieta que ya estaba ahí desde hace tiempo. Y esa grieta nunca nace de golpe. Se forma lentamente mientras todo sigue pareciendo bajo control. Cada jornada que termina sin incidentes refuerza la ilusión de estabilidad, incluso cuando la estructura interna ya está trabajando más allá de sus límites. La carretera no señala el momento exacto en que algo cambia, simplemente sigue exigiendo lo mismo: llegar, entregar, volver a salir, una y otra vez, sin conceder jamás una pausa real. Cuanto más fiable parece el sistema en apariencia, menos espacio queda para detenerse y evaluar cuánto cuesta mantenerlo en pie. Quien trabaja en la carretera aprende pronto a ignorar las señales más débiles, porque escucharlas significaría desacelerar en un contexto donde desacelerar no está previsto. El cansancio se normaliza. El desgaste pasa a formar parte del oficio. Y la presión se acepta como un precio inevitable, no como un problema que resolver. La cuestión no es que el sistema deje de funcionar, sino que siga haciéndolo pidiendo siempre algo más. Más velocidad, más carga, más resistencia por parte de quien ya está cerca del límite. En este equilibrio forzado, la continuidad deja lentamente de proteger y se convierte en una exigencia silenciosa que no admite una respuesta negativa. Quien está dentro del flujo siente que parar no es una opción real, porque fuera no existe una alternativa lista para esperar. Solo existe el riesgo de quedarse atrás, mientras el mundo sigue moviéndose sin frenar por nadie. Así, la resistencia deja de ser una virtud temporal y se convierte en la única forma conocida de permanecer dentro del sistema. Pero cuando resistir es la única estrategia posible, cualquier variación externa se vuelve una amenaza difícil de absorber. Basta poco para romper un equilibrio que parecía sólido, porque el equilibrio real ya se había consumido en el camino. Y cuando el límite por fin se manifiesta, no llega como un único evento reconocible, sino como una suma de retrasos, decisiones forzadas y elecciones tomadas demasiado tarde para ser realmente eficaces. En ese punto ya no es solo una rueda la que lucha por aguantar, sino un sistema entero que descubre que no tiene margen. Y es ahí donde la continuidad, de garantía silenciosa, empieza lentamente a transformarse en lo contrario. Durante mucho tiempo, aquel sistema pareció funcionar precisamente porque estaba en todas partes. Las carreteras se multiplicaban, los vehículos aumentaban y el movimiento se convertía en una presencia constante en la vida cotidiana. Ya no era algo que se notara, sino algo en lo que se confiaba sin hacerse preguntas. Y cuando un mecanismo se vuelve tan extendido, deja de percibirse como frágil, aunque lo sea. El crecimiento no ocurría solo en los números, sino en la dependencia silenciosa que se creaba alrededor del transporte continuo. Cada actividad, grande o pequeña,
empezaba a organizarse en torno a la certeza de que alguien en algún lugar llegaría a tiempo. Esa certeza nunca se ponía a prueba abiertamente, porque hacerlo habría significado frenar un sistema que parecía no poder permitírselo. Con el tiempo, el movimiento dejó de ser un medio y se convirtió en un presupuesto. Ya no se preguntaba si era sostenible, sino solo cómo hacerlo aún más eficiente, más rápido, más fiable. La atención pasó de los límites estructurales a la capacidad de absorberlos sin interrumpir el flujo. Mientras el flujo aguantaba, cualquier señal de tensión se interpretaba como un inconveniente temporal. Esta forma de pensar producía resultados visibles. Las distancias se acortaban, los mercados se ampliaban, el trabajo llegaba a lugares que antes estaban aislados. Para muchas personas, esa continuidad significaba posibilidades concretas, acceso, supervivencia económica. Era difícil cuestionar algo que parecía traer solo ventajas inmediatas. Pero mientras el sistema se expandía, el margen de error se reducía. Cada mejora requería más coordinación, más control o más disciplina por parte de quienes ya estaban bajo presión. El movimiento continuo no dejaba espacio a la experimentación lenta, porque cada desvío tenía un coste que alguien debía pagar de inmediato. Mientras tanto, el contexto alrededor cambiaba. Nuevos actores entraban en juego, aportando modelos distintos, costes más bajos, y una lógica que no estaba ligada a los territorios, sino a los números. Las decisiones empezaban a tomarse cada vez más lejos. ¿De quién vivía la carretera cada día? Convirtiendo el trabajo móvil en una variable a optimizar, no en una realidad que comprender. Esa distancia no era evidente al principio. El sistema seguía funcionando, y eso bastaba para justificarlo. Pero bajo la superficie, las presiones se acumulaban, los tiempos se volvían más rígidos, los márgenes más finos, y la adaptación exigía sacrificios cada vez menos visibles desde fuera. Quien estaba dentro del flujo sentía que algo estaba cambiando, aunque no habría sabido señalar un momento preciso. La fuerza de aquel modelo estaba precisamente en su aparente normalidad. Nadie lo percibía como una construcción frágil, porque se había convertido en parte del paisaje cotidiano. Las carreteras estaban ahí, los vehículos pasaban, las entregas llegaban. Mientras todo eso ocurría, la idea misma de un límite parecía abstracta, casi teórica. Y, sin embargo, todo sistema que crece sin detenerse, tarde o temprano empieza a depender más de su propia inercia que de su solidez. Cuando el movimiento es continuo, detenerse para corregir se vuelve más arriesgado que seguir empujando. Así se continúa. No porque sea la mejor opción, sino porque es la única que no interrumpe de inmediato todo lo demás. En este equilibrio precario, la confianza se transforma lentamente en hábito y el hábito en obligación. Ya no se habla de alternativas, sino de resistencia, no de mejora, sino de aguante. Y cuando el aguante se convierte en el criterio principal, el sistema deja de preguntarse cuánto podrá sostenerse de verdad. Así es como el crecimiento, en lugar de reforzar la estructura, empieza a esconder sus fragilidades. No porque alguien lo quiera, sino porque nadie tiene interés en detener algo que todavía sigue funcionando. Y mientras el mundo alrededor acelera, la distancia entre lo que parece sólido y lo que realmente lo es sigue ampliándose, sin hacer ruido. En ese contexto, la continuidad ya no era una promesa, sino una exigencia implícita que nadie cuestionaba abiertamente. Todo estaba organizado para dar por hecho que el movimiento nunca se detendría, que la carretera seguiría soportando cargas cada vez mayores sin pedir nada a cambio.
Ese supuesto se convertía en la base invisible sobre la que se construían decisiones diarias. Acuerdos de trabajo, inversiones y expectativas que se extendían mucho más allá de quienes realmente conducían. Cuanto más crecía el sistema, más difícil se volvía a distinguir entre eficiencia y sobrecarga. Las mejoras se medían en velocidad y volumen, rara vez en sostenibilidad real. Cada nuevo objetivo alcanzado desplazaba el listón un poco más adelante, haciendo que el nivel anterior dejara de ser suficiente para convertirse simplemente en lo normal. En ese deslizamiento gradual, lo que antes habría sido considerado excesivo se volvía rutina. Quienes estaban directamente implicados en el trabajo móvil aprendían a adaptarse, a menudo sin darse cuenta de cuánto había cambiado el ritmo respecto a unos pocos años antes. Los días se llenaban, las pausas se acortaban y la atención se desplazaba cada vez más hacia la capacidad de aguantar, más que hacia la posibilidad de mejorar de verdad las condiciones. No era una elección consciente, sino una respuesta continua a exigencias que llegaban siempre antes que las soluciones. Mientras tanto, la distancia entre quienes tomaban decisiones estratégicas y quienes vivían la carretera seguía aumentando. Los números parecían confirmar que todo funcionaba, incluso cuando la experiencia cotidiana contaba una historia más compleja. Esa discrepancia no generaba un conflicto inmediato, sino un lento desajuste que hacía cada vez más difícil intervenir a tiempo. Cuando un sistema llega a este punto, su fuerza aparente deriva sobre todo del hábito colectivo. Todos saben cómo moverse dentro de él. Nadie sabe ya cómo detenerse sin causar daños inmediatos. Es una estabilidad que aguanta mientras nada la obligue a mostrarse tal como es. Una construcción eficiente pero vulnerable, sostenida más por la necesidad que por un equilibrio real. Y es precisamente en esta fase, cuando el sistema parece más sólido que nunca, cuando las condiciones para un cambio profundo empiezan a madurar en silencio. No en forma de crisis repentina, sino como una tensión difusa que solo espera el momento adecuado para emerger. Para quien lo observaba desde fuera, aquel modelo parecía un éxito lineal. Los vehículos circulaban, las mercancías llegaban y las ciudades crecían alrededor de una promesa de movimiento continuo. Parecía la demostración concreta de que la organización industrial por fin había encontrado un equilibrio estable, capaz de sostener crecimiento, trabajo y velocidad sin agrietarse. Dentro del sistema, sin embargo, la percepción era distinta, no porque todo fuera mal, sino porque todo exigía siempre más. Cada mejora introducida se convertía de inmediato en el nuevo mínimo aceptable. Y lo que antes se consideraba un pico de rendimiento se transformaba en base operativa cotidiana. Ese desfase entre la imagen externa y la vivencia interna no producía alarma inmediata. La producción y las entregas continuaban. Los números parecían confirmar la solidez global, y eso bastaba para posponer cualquier pregunta más profunda. Mientras el sistema siguiera en movimiento, nadie tenía un incentivo real para cuestionar su arquitectura. La fuerza aparente de aquel modelo nacía precisamente de su capacidad de absorber el esfuerzo sin mostrar fallos evidentes. Las presiones se distribuían a lo largo de la cadena, se desplazaban, se diluían, nunca se afrontaban como un problema estructural. Quien estaba más cerca de la carretera sentía crecer el peso, pero rara vez tenía las herramientas para transformar esa sensación en una decisión distinta. Con el tiempo, el movimiento continuo dejó de ser un medio para obtener resultados y se convirtió en el resultado mismo. El objetivo ya no era mejorar las condiciones, sino garantizar que nada se detuviera.
En ese cambio silencioso, la estabilidad se medía no en resiliencia, sino en ausencia de interrupciones. Cualquier desaceleración se percibía como una amenaza, no como una señal útil. Parar para corregir se volvía más arriesgado que seguir empujando, porque el sistema ya no estaba diseñado para autoevaluarse, sino para la continuidad a cualquier precio. Es en este punto donde el crecimiento deja de reforzar la estructura y empieza, sin quererlo, a volverla más rígida. Cuando un sistema se vuelve rígido, pierde la capacidad de absorber cambios repentinos. Puede aguantar presiones conocidas, pero le cuesta adaptarse a contextos que cambian más rápido que sus reglas internas. Y mientras el mundo exterior acelera, la distancia entre lo que funciona hoy y lo que funcionará mañana empieza a ampliarse. Esa brecha no estalla enseguida, permanece latente, cubierta por resultados aún suficientes y por un hábito colectivo del movimiento constante. Pero bajo esa superficie ordenada, el sistema ya está entrando en una fase en la que cada decisión futura tendrá un coste más alto, porque los márgenes para corregir se han estrechado sin que nadie se diera cuenta de verdad. Esa rigidez no se percibía como un defecto, porque durante mucho tiempo producía resultados concretos. Las mercancías seguían circulando. El trabajo llegaba donde antes no llegaba, y la idea de progreso seguía ligada a la capacidad de moverse sin interrupciones. Mientras el sistema entregara lo que prometía, nadie tenía interés en frenarlo para entender cuánto estaba costando realmente. Mientras tanto, las expectativas crecían de forma silenciosa. Cada meta alcanzada se convertía en el punto de partida siguiente, no en un resultado que consolidar. Ese desplazamiento continuo del listón hacía difícil distinguir entre crecimiento sano y simple acumulación de presión. El movimiento seguía siendo fluido, pero cada vez más dependiente de un equilibrio que nunca se ponía a prueba abiertamente. Quienes operaban dentro del sistema aprendían a adaptarse, a menudo sacrificando márgenes personales para mantener el margen colectivo. Las jornadas se organizaban alrededor de tiempos cada vez más precisos. Los desvíos se convertían en problemas que absorber rápido, no en ocasiones para revisar el modelo. En este contexto, la flexibilidad no se premiaba tanto como la capacidad de aguantar sin interrumpir el flujo. También las decisiones estratégicas empezaron a reflejar esa lógica. Se priorizaba lo que garantizaba continuidad inmediata, aunque redujera las posibilidades de adaptación futura. Invertir para corregir se volvía más arriesgado que empujar un poco más, porque cualquier pausa parecía una amenaza para un equilibrio que daba la impresión de funcionar solo si no se lo perturbaba. Con el tiempo, ese planteamiento creó una distancia creciente entre el sistema y las personas que lo hacían posible. El trabajo continuaba, pero el sentido de control disminuía. Quien vivía la carretera percibía que tenía cada vez menos margen de decisión, aún siendo llamado a sostener una parte cada vez mayor de la presión total. Esa asimetría no estallaba en un conflicto abierto, porque el sistema aún ofrecía suficiente estabilidad como para que el riesgo pareciera aceptable. Pero bajo esa estabilidad, se estaba formando una dependencia profunda del movimiento continuo. Ya no era posible imaginar un funcionamiento diferente, porque todo, desde el trabajo diario hasta las decisiones más grandes, se había construido alrededor de la idea de que detenerse no era una opción. Cuando un modelo llega a este punto, su fuerza es también su vulnerabilidad. Funciona bien mientras las condiciones sigan siendo similares a aquellas para las que fue pensado,
pero se vuelve frágil cuando el contexto cambia más rápido que sus reglas internas. Y el cambio, aunque no sea inmediatamente visible, nunca deja de avanzar. Es en esta fase cuando el sistema parece más sólido desde fuera, precisamente mientras pierde gradualmente la capacidad de absorber impactos imprevistos. Las presiones aún se gestionan, pero con un esfuerzo creciente que no deja espacio a errores. Cada ajuste se vuelve más costoso que el anterior, porque ocurre sobre una estructura ya tensada. Y mientras todo sigue moviéndose, la idea misma de frenar para repensar el sistema se vuelve cada vez más lejana. No porque falte conciencia, sino porque la dependencia del movimiento ya ha superado la capacidad de elegir. Así es como la continuidad, de herramienta de progreso, se transforma lentamente en un vínculo difícil de desatar. No era solo una rueda que giraba sobre el asfalto. Era la frontera sutil entre seguir adelante o quedarse quieto sin alternativas reales. Para millones de personas, moverse nunca significó libertad. Significó trabajo, supervivencia, continuidad. Cada mañana alguien se subía a un vehículo sin saber si volvería a tiempo. Cada tarde alguien regresaba con el cuerpo cansado y la mente todavía en viaje. Cuando el movimiento se vuelve necesario, deja de ser una elección. Se convierte en una condición, una regla no escrita, una obligación silenciosa. Aquí es donde entra en juego Goodyear. No como marca, no como fábrica, sino como infraestructura invisible. Porque cuando el mundo empieza a moverse de verdad, alguien debe garantizar que no se detenga. Las carreteras se alargan, las cargas aumentan, los tiempos se estrechan y cada retraso se convierte en una pérdida concreta. En este contexto, pues la goma no es un detalle técnico, es confianza comprimida, es la certeza de que aguantas 1 kilómetro más y luego otro. Quien trabaja en la carretera aprende pronto una verdad simple. El vehículo puede detenerse, el cuerpo puede ceder, el tiempo no. Y cuando el tiempo no espera, te aferras a aquello que parece no traicionar nunca. Goodyear crece así, sin prometer emociones, prometiendo continuidad, resistencia, fiabilidad. Cada neumático se convierte en una promesa muda, no de comodidad, sino de regreso. Este mensaje cruza fronteras, climas, economías distintas. Llega también donde las carreteras no son carreteras, donde el trabajo está lejos, donde detenerse significa perderlo todo. En América Latina ese lenguaje es inmediato. Quien vive del transporte sabe que el margen es mínimo. Una avería no es un inconveniente, es una fractura. Por eso el movimiento se vuelve sagrado, no por ideología, sino por necesidad cotidiana. Goodyear no construye solo productos, construye un hábito colectivo, la idea de que siempre se puede ir un poco más lejos. Y cuando esa idea toma forma, todo lo demás se organiza a su alrededor. Las ciudades se expanden, los turnos se alargan, las distancias se vuelven normales. Nadie se pregunta ya si es sostenible, solo se pregunta si todavía aguanta. Aquí nace la primera capa de presión, no visible, no declarada, pero constante. Porque cuando millones de vidas dependen de no detenerse, detenerse se vuelve impensable. El sistema aprende a protegerse a sí mismo. Cada mejora sirve para eliminar lo imprevisto. Cada estándar sirve para reducir la desviación. Y lentamente, la flexibilidad se confunde con debilidad. Funciona. Durante mucho tiempo funciona de verdad. Las mercancías llegan, las personas trabajan, el mundo sigue moviéndose. Pero todo sistema que funciona sin detenerse aprende a temer cualquier pausa.
Y cuando la continuidad se convierte en el único valor, todo lo que ralentiza se percibe como una amenaza. No importa si es humano, no importa si es necesario, solo importa que no interrumpa el flujo. Aquí es donde la fuerza empieza a rigidizarse. No se rompe, se tensa. Para quien vive del trabajo móvil, esto no es una promesa comercial, es una línea de frontera entre seguir adelante o quedarse atrás sin herramientas para volver a empezar. Y cuando una línea de frontera se vuelve colectiva, deja de ser visible, pero sigue decidiéndolo todo. Esta línea invisible no y separa solo a quienes avanzan de quienes se quedan quietos. Separa a quienes pueden absorber un imprevisto de quienes no tienen margen para equivocarse. En la carretera, el error no es abstracto, es tiempo perdido, es dinero que falta, es un día que no vuelve. Quien vive del transporte lo sabe bien. Cada parada no prevista se paga 2 veces. La primera, de inmediato. La segunda después, cuando el retraso deja de ser una excepción y se convierte en costumbre. Por eso la confianza no es emocional, es operativa. Funciona o no funciona. Goodyear crece dentro de esta lógica dura y sin endulzar la carretera ni contarla como una experiencia heroica. Simplemente la hace transitable el tiempo suficiente para no detenerse. El neumático se convierte en un umbral concreto, no entre comodidad e incomodidad, sino entre control y pérdida de control. Cuando millones de decisiones cotidianas se basan en ese umbral, el sistema empieza a rigidizarse a su alrededor sin darse cuenta. Las rutas se multiplican, las cargas se vuelven más pesadas, los tiempos más ajustados. No porque alguien lo imponga abiertamente, sino porque el movimiento continuo se convierte en la norma implícita. Quien reduce la velocidad es percibido como ineficiente. Quien se detiene como poco fiable. Quien pide margen como un problema que hay que corregir. Esto no nace de la maldad, nace de la propia estructura de un sistema diseñado para funcionar solo si todo fluye. Durante mucho tiempo, este planteamiento produce resultados evidentes. El mundo se expande, las distancias se acortan, las economías se entrelazan, pero bajo la superficie algo cambia lentamente, casi sin hacerse notar. El margen humano se reduce, la tolerancia al error disminuye, el cansancio se vuelve silencioso. Quien conduce, quien entrega, quien vive de la carretera empieza a medir los días no en horas, sino en cuánto más puede resistir. El sistema responde siempre del mismo modo. Exige continuidad, exige adaptación, exige no detenerse. No promete seguridad emocional, promete que mañana funcionará como hoy. Es una promesa poderosa, pero frágil. Funciona solo si el contexto se mantiene similar, solo si las condiciones no cambian demasiado rápido. Cuando el mundo acelera de verdad, cuando la competencia aumenta y los márgenes se comprimen, la presión no se distribuye, se concentra. Recae sobre quien no puede trasladarla a otro lado y sobre quien ya está en movimiento. Es en este espacio donde la fuerza del sistema muestra su límite. No porque deje de funcionar, sino porque deja de escuchar. Cuando todo está construido para avanzar, retroceder se vuelve imposible. Y cuando detenerse, deja de ser una opción. Si cualquier cambio se vive como una amenaza, no al beneficio, a la propia continuidad. Así es como un sistema nacido para permitir el movimiento empieza lentamente a temer cualquier desviación. Y cuando el miedo entra en la estructura deja de doblarse. Empieza a rigidizarse. El problema no llega como un colapso repentino ni como una noticia que sacude el mercado. Llega de forma más sutil, a través de pequeñas variaciones que parecen técnicas, casi irrelevantes,
pero que empiezan a cambiar el comportamiento del sistema. O los costos suben un poco, los tiempos se alargan unas horas, los márgenes se afinan sin dar la sensación de una pérdida inmediata. Al principio nadie habla de crisis, porque todo sigue funcionando lo suficientemente bien como para no justificar alarmas. Se habla de eficiencia, de optimización, de la necesidad de seguir siendo competitivos en un mercado que no espera a nadie. El movimiento no se detiene, pero se vuelve más costoso de sostener. Cada kilómetro recorrido pesa más que el anterior, no porque la carretera haya cambiado, sino porque el contexto alrededor se ha vuelto más saturado y más agresivo. Nuevos competidores entran en el mismo espacio ofreciendo soluciones aparentemente similares a precios más bajos, respaldados por cadenas productivas más ligeras y por costos laborales inferiores. La movilidad sigue siendo central, pero ya no es una ventaja distintiva. Es el requisito mínimo para seguir en juego. En este escenario, la confianza construida con el tiempo empieza a verse sometida a presión. No porque la calidad percibida desaparezca, sino porque la calidad por sí sola ya no basta para justificar el precio, los tiempos, las condiciones. Quien vive de la carretera, quien trabaja en rutas largas, quien depende de la continuidad operativa, no deja de necesitar fiabilidad, pero empieza a compararla con alternativas que prometen resistir lo suficiente a un costo menor. La comparación no es ideológica, es cotidiana, es práctica. El sistema responde como siempre lo ha hecho, intentando absorber el impacto sin modificar su estructura. Se comprimen los márgenes internos, se exige más eficiencia en cada eslabón, se desplaza el peso hacia quien ya está en movimiento. La presión no se redistribuye, se concentra. Cada eslabón de la cadena debe soportar un poco más, porque toda la cadena no puede permitirse desacelerar. Aquí es donde la lógica de la continuidad muestra su lado más frágil. Un sistema construido para no detenerse tiene dificultades para reconocer cuándo el costo del movimiento supera el beneficio. Las decisiones empiezan a estar guiadas más por el miedo a perder posición que por una verdadera posibilidad de elección. Deslocalizar se convierte en una palabra técnica, casi neutra, detrás de la cual se esconde un intento desesperado de mantener el mismo ritmo en condiciones completamente distintas. Trasladar la producción no se vive como una ruptura, sino como una necesidad lógica. El mundo es más grande. El trabajo cuesta menos en otros lugares. Los tiempos pueden comprimirse aún más. Pero cada traslado reduce el control directo y aumenta la distancia entre quien decide y quien vive las consecuencias operativas. La movilidad que antes unía ahora empieza a separar. Para quien trabaja en la carretera, este cambio no es teórico. Se manifiesta en suministros menos previsibles, en estándares que cambian sin explicación, en una sensación creciente de tener que sostener un sistema que ya no concede margen. La continuidad sigue siendo el objetivo declarado, pero el precio humano para mantenerla aumenta cada mes. La competencia global no destruye el modelo desde fuera, lo obliga a rigidizarse desde dentro. Cada intento de adaptación ocurre sin desacelerar, sin detenerse, sin redefinir realmente las prioridades. Es una adaptación bajo tensión, que mantiene la forma pero pierde elasticidad. Cuando un sistema pierde elasticidad, no colapsa de inmediato, sigue funcionando, pero se vuelve vulnerable a los impactos más pequeños. Basta una variación en los costos, un cambio de rumbo en el comercio global, una crisis repentina, y lo que discovería sólido empieza a mostrar grietas que ya no pueden ignorarse.
Es en este punto donde el movimiento de solución universal se transforma en dependencia. Ya no se avanza porque conviene, se avanza porque detenerse no está previsto. Y cuando detenerse no está previsto, cada elección se convierte en una reacción, no en una decisión. Cuando los márgenes empiezan a comprimirse de verdad, el lenguaje cambia incluso antes que las decisiones. Las palabras se vuelven más técnicas, más neutras, como si la neutralidad pudiera atenuar el impacto humano de las elecciones. Se habla de reasignación, de racionalización, de optimización global. Pero detrás de estos términos siempre se esconde la misma realidad: hacer más, con menos margen de error, y con menos personas capaces de decir que no. La competencia global no concede tiempo para reflexionar. Llega con precios más bajos, con ciclos productivos más rápidos, con una flexibilidad que un sistema construido sobre la continuidad tiene dificultades para replicar. No es un desafío frontal, es una erosión constante, kilómetro tras kilómetro, que vuelve cada decisión más urgente que la anterior. Para quien vive de la carretera, este cambio se traduce en una sensación precisa. Las reglas ya no son tan claras como antes. Los estándares parecen moverse bajo los pies. Lo que ayer era suficiente, hoy ya no lo es. La confianza permanece, pero se convierte en vigilancia. Ya no se da nada por sentado, porque cada eslabón de la cadena parece más tenso de lo necesario. La respuesta del sistema es acelerar aún más, reducir costos donde sea posible, trasladar operaciones donde el trabajo pesa menos, alargar las rutas para compensar la pérdida de margen unitario. Es una lógica que funciona sobre el papel, pero que en el terreno transfiere la presión hacia quien ya está expuesto. La movilidad, que antes era una palanca de crecimiento, se convierte en una herramienta de compensación, y compensar nunca es indoloro. Y cada traslado productivo aumenta la distancia entre decisión y consecuencia. Las elecciones se toman en base a números agregados, mientras el impacto se manifiesta en retrasos, en suministros menos estables, en una cadena que debe adaptarse sin detenerse. Quien trabaja sobre el terreno percibe esta distancia como una pérdida de control, no porque el sistema no funcione, sino porque funciona ignorando el límite humano. Es en este momento cuando la continuidad deja de ser una virtud absoluta. No se rompe, no colapsa, pero empieza a exigir un precio creciente para mantenerse. Cada día se convierte en una verificación silenciosa de resistencia. Ya no se pregunta si el sistema es justo, sino si resistirá lo suficiente un poco más. Y cuando un sistema llega a este punto, su fuerza ya no es sinónimo de seguridad. Es solo la medida de cuánto puede empujar antes de tener que admitir que algo, en algún lugar, tendrá que ceder. Cuando el sistema comprende que ya no puede expandirse sin perder el control, empieza a defenderse. No cambia de dirección, cambia de prioridades. La palabra clave se convierte en supervivencia, aunque nunca se pronuncie abiertamente. Se protege la continuidad a cualquier costo, porque interrumpirla significaría admitir que el modelo ya no es suficiente por sí solo. La competencia global no concede tregua. Cada trimestre trae nuevas comparaciones, nuevos umbrales de precio, nuevas expectativas de rendimiento. No es una carrera de calidad pura, es una carrera de resistencia económica. Gana quien logra sostener márgenes más estrechos durante más tiempo, incluso si eso significa descargar la tensión a lo largo de toda la cadena. Para quien trabaja en rutas largas, el cambio se vuelve tangible. Los ciclos de abastecimiento se alargan,
Las sustituciones ya no son inmediatas. Las decisiones operativas deben adaptarse a estándares que cambian sin aviso previo. La carretera no cambia, pero cambia la forma en que es sostenida. Y cuando el soporte se vuelve incierto, la responsabilidad recae sobre quien ya está en movimiento. La deslocalización promete flexibilidad, promete reducción de costos, rapidez de respuesta, adaptación a los mercados locales, pero también introduce una fractura silenciosa. Cada kilómetro que separa producción y uso aumenta la probabilidad de fricción, no siempre visible, pero constante. La movilidad que antes acercaba ahora amplifica las distancias decisionales. El sistema intenta compensar con procedimientos más rígidos, controles más estrictos, estándares más uniformes, menos espacio para excepciones. Es una forma de mantener el orden en un contexto inestable, pero reduce la adaptabilidad sobre el terreno. Quien enfrenta condiciones imprevisibles siente esta rigidez como un límite concreto, no como una garantía. En el trabajo en carretera, lo imprevisto no es un error de planificación, es parte del día. Lluvia, cargas variables, ritmos que cambian. Cuando el sistema pierde elasticidad, lo imprevisto se convierte en una amenaza estructural, no porque no pueda gestionarse, sino porque ya no está contemplado. Aquí es donde la presión se vuelve acumulativa. Cada decisión tomada para sostener el próximo trimestre reduce el espacio para el siguiente. No hay un momento exacto en el que se cruza el límite. Hay una serie de pequeños compromisos que hacen que el regreso sea cada vez más difícil. La continuidad permanece, pero está sostenida por una tensión que no se ve hasta que se vuelve inevitable. Cuando un sistema llega a este punto, la pregunta ya no es si funcionará mañana. La pregunta es cuánta presión puede absorber todavía sin perder la capacidad de corregirse. Y cuando la corrección ya no es posible, el movimiento continúa, pero ya no guía. Llega un momento en que el sistema deja de absorber, no porque falte voluntad, sino porque la suma de presiones supera la capacidad de compensación. Las decisiones que antes parecían temporales se vuelven permanentes. Las excepciones se convierten en reglas. Y aquello que estaba pensado para adaptarse empieza a rigidizarse justo cuando el contexto exige lo contrario. Es aquí donde el equilibrio se rompe sin hacer ruido. La continuidad, defendida durante años como un valor absoluto, deja de proteger. Empieza a exponer. Cada retraso pesa más. Cada suministro incierto genera cadenas de problemas que ya no pueden aislarse. La carretera sigue siendo recorrida, pero el margen para corregir se ha agotado casi por completo. Quien está en movimiento lo siente antes que nadie, porque vive la fractura en lo cotidiano, no en los informes. La deslocalización, ya estructural, muestra su costo oculto, no solo en términos de distancia física, sino de alineación. Las decisiones llegan tarde. Las respuestas ya no coinciden con las necesidades reales. El sistema sigue siendo eficiente sobre el papel, pero pierde adherencia sobre el terreno. Es una pérdida sutil, pero acumulativa, que erosiona la confianza y la previsión al mismo tiempo. La competencia global acelera justo cuando la elasticidad interna disminuye. Los precios se comprimen aún más. Las alternativas se multiplican. Y la promesa de continuidad ya no basta para justificar el riesgo. No se trata de una traición repentina, sino de una elección forzada. Quien trabaja en la carretera elige lo que resiste hoy, no lo que funcionó ayer. Cuando esto ocurre, el sistema entra en modo defensivo, recorta donde puede, estandariza aún más, reduce la complejidad para ganar tiempo. Pero cada simplificación elimina también una parte de adaptabilidad.
es una ganancia inmediata que se paga con intereses crecientes. El punto de no retorno no es un evento, es una condición. Llega cuando las opciones posibles son todas reacciones. Cuando detenerse ya no se contempla, pero avanzar ya no garantiza estabilidad. El movimiento continúa, pero ya no guía al sistema, lo arrastra. En ese momento se vuelve claro lo que antes solo se percibía. La fuerza que permitió al mundo moverse no ha desaparecido. Simplemente ha dejado de ser suficiente por sí sola. Cuando el ruido baja, lo que queda no es el colapso, sino el vacío que sigue a un esfuerzo continuo prolongado. El sistema no desaparece, se repliega, cambia de forma, reduce la ambición para sobrevivir. Y en este repliegue silencioso se vuelve finalmente visible el impacto humano de todo aquello que antes había sido absorbido sin ser nombrado. Para quien ha vivido de la carretera, el fin de un equilibrio nunca es teórico. Está hecho de rutas que ya no convienen, de decisiones que se vuelven más arriesgadas, de una confianza que debe renegociarse cada día. No porque falte la competencia, sino porque el contexto ya no garantiza el mismo margen de recuperación. El mundo sigue moviéndose, pero lo hace con una conciencia distinta. La movilidad ya no es una promesa infinita, es un recurso que hay que dosificar, un costo que medir, una responsabilidad que no puede descargarse indefinidamente sobre quien ya está en movimiento. Aquí es donde la herencia se vuelve clara. No en las cifras históricas, no en las cuotas de mercado, sino en la idea que atravesó generaciones enteras. La idea de que el progreso era sinónimo de continuidad, de que avanzar era siempre la respuesta correcta, independientemente del precio humano. Esa idea permitió al mundo moverse como nunca antes. Conectó familias, trabajos, economías lejanas, pero también creó una dependencia profunda de no detenerse, haciendo difícil reconocer cuándo el movimiento deja de ser progreso y se convierte solo en inercia. La lección no es que el sistema fuera erróneo, es que ningún sistema puede sostenerse indefinidamente sin escuchar a quienes lo sostienen cada día. Cuando la distancia entre decisión y consecuencia se vuelve demasiado grande, la fuerza estructural ya no basta para compensar la pérdida de adherencia humana. Hoy lo que queda es una memoria concreta, de carreteras recorridas sin alternativas, de confianza depositada en objetos que solo debían resistir, de vidas organizadas en torno al movimiento continuo. No es nostalgia, es conciencia. Porque el mundo seguirá moviéndose, pero ya no podrá hacerlo ignorando el límite humano. La verdadera herencia no es la velocidad alcanzada, sino la capacidad de entender cuándo reducir el ritmo sin perder dignidad, trabajo, futuro. Y quizá la lección más dura sea precisamente esta. No todo lo que nos llevó lejos puede